Muy buenos días. Muy buenos días. Somos el último grupo que toca exponer esta mañana. Y en esta exposición vamos a compartir con ustedes el tema de grupos sanguíneos y transfusiones. Como ustedes saben, cuando se intentaba por primera vez realizar una transfusión de sangre de una persona a otra, ocurría a menudo la aglutinación. Esta reacción puede ser inmediata o tardía, y la hemólisis de los eritrocitos de la sangre, lo que daba como resultado reacciones transfusionales típicas que llevan frecuentemente a la muerte. Por esto es tan importante el tema que vamos a compartir hoy. Cuando hablamos de grupos sanguíneos, nos referimos a dos sistemas, el sistema ABO y el sistema RH. Puede pasarla, por favor. El sistema ABO fue el primer grupo sanguíneo descubierto. Lensteiner en 1900 descubrió que los grupos sanguíneos, los glóbulos rojos pueden clasificarse en A, B y O, de acuerdo a la presencia o ausencia de antígenos reactivos a la superficie de los glóbulos rojos. Dichos antígenos, llamados también aglutinógenos, son de mucha importancia en transfusiones sanguíneo, trasplante de tejidos, enfermedades hemolíticas del recién nacido. Compatibilidad ABO es esencial en toda prueba serológica pretransfusional. Aquí tenemos grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo A tiene antígeno A. El grupo B tiene antígeno B. Grupo AB tiene antígeno A y B. Grupo O no tiene antígeno, es decir, cero antígeno. Y resulta que en el plasma sanguíneo existieran las proteínas llamadas anticuerpos. El tipo de anticuerpo se la encuentra del antígeno ausente del sistema ABO. En este cuadro, grupo sanguíneo A va a crear anticuerpo B porque el antígeno B está ausente. En el grupo B va a crear antígeno A porque el antígeno A está ausente. En el grupo AB no va a crear ningún anticuerpos porque el antígeno A y B está presente. Y en el grupo C va a crear los dos anticuerpos porque el antígeno A y B no están presentes. Puede continuar. También existe otro sistema que se llama el sistema RH o factor RH. Es el segundo en importancia en la transfusión de sangre. Son un conjunto de antígenos llamados factores rezos, y aunque se han descrito más de 40 antígenos asociados al sistema, el más importante es el antígeno D. Cualquiera que tenga este tipo de antígeno se dice que es RH positivo. Si una persona no tiene antígeno del tipo D, se dice que es RH negativo. Puede continuar. Puede continuar. Este sistema va a aumentar los grupos sanguíneos en positivo y negativo. Entonces vamos a tener 8 grupos sanguíneos: A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo y O negativo. Puede pasarlo. El grupo sanguíneo A puede recibir sangre de A positivo, O negativo, A positivo, A negativo. Puede donar sangre de AB positivo, AB negativo. A negativo puede recibir sangre de O negativo, A negativo, y puede donar sangre AB positivo, A positivo, AB negativo y A negativo. Puede pasarla.
Bien, buenos días. Mi nombre es Stephanie Santos. Por mi parte, abordar un poquito del tema, o sea, más del tema sobre las transfusiones sanguíneas. Pásala, por favor. Es bueno recordar que la sangre completa tiene su composición lo que es plasma, glóbulos blancos y rojos, plaquetas, entre otros. Se deben transfundir hematíes del mismo grupo ABO del receptor y si esto no es posible, hematíes contra los que el plasma del receptor no tenga anticuerpos. Para asegurar la compatibilidad, se realizan pruebas cruzadas pretransfusionales que mezclan in vitro hematíes del donante con suero del receptor. Las personas del grupo O, al carecer de antígenos A y B, son donantes universales y los del grupo AB, receptores universales. Una unidad de sangre completa contiene lo que son 400, una unidad contiene lo que son 450 mililitros de sangre. Poco usada en la actualidad, puede estar indicada en exsanguinotransfusiones y en la anemia hemorrágica aguda grave, aunque habitualmente en este contexto se utilizan concentrados de hematíes y expansores de volemia. Pásala, por favor. Hablando de lo que son los concentrados de hematíes, esto es la cantidad de glóbulos rojos que se obtiene a partir de una donación de sangre, una vez separado del resto de los componentes sanguíneos. Dado que la adaptación de los pacientes a la anemia varía en función de la edad, la rapidez de la aparición de la anemia y la coexistencia de otras patologías, es preferible valorar la transfusión en función a la clínica más que el valor de la hemoglobina. En general, el nivel de hemoglobina por debajo del que se considera necesario transfundir es 7 gramos por decilitro, o siempre que haya clínica anémica grave como insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, disminución del nivel de conciencia, entre otras. Algunos pacientes especiales, como aquellos con cardiopatía de base o insuficiencia respiratoria crónica, pueden precisar transfusión para mantener la hemoglobina en 10 gramos por decilitros. Situaciones especiales en las que la transfusión no está indicada, salvo a que aparezcan niveles extremos de hemoglobina o clínica anémica muy grave, son la anemia megaloblástica y la anemia hemolítica. Cada concentrado de hematíes, y esto es importante, incrementa la hemoglobina en 1 gramo por decilitro y el hematócrito en un 3%. Pásala, por favor. Hablando de los leucocitos, es importante recordar que es un tipo de glóbulo sanguíneo que se produce en la médula ósea y se encuentra en la sangre y el tejido linfático. Los leucocitos son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayuda a combatir infecciones y otras enfermedades. Los tipos de linfocitos son los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los monocitos y linfocitos, que son las células T y B. Rara vez se emplean transfusiones de granulocitos en pacientes neutropénicos graves con infusiones graves sin respuestas antimicrobianas. La infusión de linfocitos del donante se emplea en pacientes leucémicos con recaída tras trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos por su efecto injerto contra la leucemia. También se han empleado linfocitos NK sensibilizados para neoplasias sólidas como el melanoma y el carcinoma renal como inmunoterapia. Pásala, por favor. Las plaquetas, por su parte, son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Ayudan a producir coágulos sanguíneos, por así decirlo, para hacer más lento el sangrado o frenarlo y para facilitar la cicatrización de heridas. Estas se utilizan con finalidad terapéutica en hemorragias graves por trombocitopenias o trombocitopatías y con intención profiláctica en trombocitopenias centrales graves por debajo de 10 por 10 plaquetas. En general, no está indicada la transfusión profiláctica de plaquetas en trombocitopenias periféricas de origen inmunitario. La dosis habitual es de 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso del receptor. Pásala, por favor. El plasma, por su parte, es el líquido transparente y ligeramente amarillento que representa el 55% del volumen total de sangre. Aquí se encuentran suspendidas las células sanguíneas
como los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Fundamentalmente, este se utiliza para el tratamiento de profilaxis de hemorragias en situaciones como la CID y exceso de anticoagulación oral o hepatopatías graves, y como reposición en recambios plasmáticos de las plaquetas. Cámbialo, por favor. Hablando un poco sobre los concentrados de factores de coagulación, estos son procedentes del plasma o recombinantes. Los hay de fibrinógenos, los factores 7, 8, 9 y 10, antitrombina, proteína C, plasminógeno. Para el tratamiento de hemofilia se emplean sobre todo los concentrados del factor 8 o 9 recombinante, y si hay inhibidor plasmáticos de ello, el factor 7 recombinante. Pásala, por favor. Ya por último, las inmunoglobulinas inespecíficas, que son policlonales de origen plasmáticos, estas empleadas en inmunodeficiencia humoral, pero también de forma empírica como inmunosupresor en diversos procesos autoinmunes, como acción sustitutiva e inmunodeficiencias humorales congénitas o adquiridas, como acción inmunoduladora en enfermedades autoinmunitarias como la púrpura trombopénica inmunitaria. El mecanismo de acción no es completamente conocido, pero incluye efectos como el bloqueo de receptores de los macrófagos, la disminución de síntesis de anticuerpos, incremento de linfocitos T supresores y acción de anticuerpos antidiopídicos. Hasta aquí mi parte. Gracias. Buenos días, mi nombre es Maisha Valencia Casimir. Les voy a hablar sobre las complicaciones transfusionales. La causa más frecuente de complicaciones es el error transfusional. Siempre que haya una reacción transfusional, debe detenerse la transfusión de forma inmediata, mantener la vía para expandir la uremia y revisar si hay errores en la sangre administrada. Se debe enviar al laboratorio el sangre del paciente para realizar la prueba de COMS y recomprobación de grupo sanguíneo del paciente y muestra. Pasar, por favor. Voy a continuar con las complicaciones agudas. Tenemos la reacción hemolítica. Perdón. La reacción hemolítica aguda es la más grave, es la incompatibilidad ABO, colza con fiebre, escalofríos, lumbalgia, hemólisis intravascular con hemoglobinuria, hipotensión, fracaso renal agudo y CID. Se trata con hidratación, aumento de uremia, alcalinización urinaria para evitar la precipitación de la hemoglobina en los túbulos renales y, en su caso, medicamentos presores y manejo de la CID. Tenemos la reacción febril no hemolítica, colza con fiebre y escalofrío, y a la complicación transfusional más frecuente. Es la motivada por la sensibilización del paciente a antígenos leucocitarios o plaquetarios o existencia de citocinas en la muestra transfundida. La reacción alérgica en forma de prurito, urticaria, broncoespasmo o incluso reacción anafiláctica se produce por alergia a proteínas del plasma, ocurre fundamentalmente en pacientes con deficiencia de inmunoglobulina A y AC anti-inmunoglobulina A. La lesión pulmonar es la causa más frecuente de mortalidad secundaria, transfusión y a la mortalidad por AC, generalmente del donante antigranulocitarios que ocasionan acúmulo leucocitario con degranulación y liberación de citocinas a la circulación pulmonar que produce aumento de permeabilidad
vascular y edema pulmonar. Y por la última, tenemos las infecciones agudas por bacteriemia, por sobrecrecimiento bacteriano en las unidades sanguíneas. Para este tipo de complicaciones agudas, es necesario remitirse a la sección de enfermedades infecciosas. Está aquí mi parte. Gracias. Buenas, yo le voy a continuar con las complicaciones retardadas. Estas se dan por una reacción hemolítica retardada. Esta se da por la incompatibilidad de RH o de otros antígenos eritrocitarios menores como el de Kelly en pacientes inmunizados que desarrollan una respuesta secundaria tras la transfusión. Está la hemólisis, esta suele ser extravacular y leve. En la enfermedad que injerto contra huésped post-transfuncional, esta se da por una transfusión en las unidades del linfocito T del donante que puede prender en pacientes inmunodeprimidos. Aquí el tratamiento, no es eficaz y para su prevención se realiza una irradiación de gamma en las unidades transfundidas. Esta está indicada en la irradiación de componentes sanguíneos celulares en los pacientes con inmunosupresión celular T extrema. ¿Cómo son? Como el trasplante autólogo y halogénico de progenitores hematopoyéticos. Esta también, esta también se da en neonatos, con un pretérmino o con bajo peso. Está también en la exsanguinotransfusión y transfusiones intraútero en pacientes sometidos a tratamiento con un alto efecto inmunosupresor T, como la fludarabina. En las enfermedades infecciosas, esta se da por bacteria, cámbiala. Esta se da por bacteria, por riquexia, espiroquetas, por protozoos como son el paludismo y el babesius. Están las enfermedades de Chagas y sífilis, que estas se pueden transmitir por vía transfusional. Están los virus, que entre estos se encuentra el hepatitis B y C, los retrovirus, como es el VIH y el pavovirus. En la hemosiderosis, cámbiala, por acúmulo de hierro en pacientes con transfusiones múltiples de forma crónica, que se trata con quelantes de hierro, como son la desferrociamina subcutánea o deferasiroc oral. En la reacción hemolítica aguda post-transfusional grave es motivada por incompatibilidad ABO. La fiebre es una complicación post-transfusional, aquí es más frecuente, y están las lesiones pulmonares, que es la causa más frecuente de la mortalidad secundaria a una transfusión. Gracias, hasta aquí me paro.